Bueno, estamos otra vez acá, este equipo de compañeros y compañeras que estamos emprendiendo esta aventura con este programa Fuera de la Caja. Se trata precisamente de no quedarnos en el encierro, en la oscurana, sino de salir al combate con nuevas ideas, con creatividad, con mucha diversidad y pensamiento crítico. Hoy estamos acá, la compañera Ana Maldonado, ya la conocemos, parte del equipo de la Escuela de Formación del Frente Francisco de Miranda, la Escuela Robinsoniana, y también enlace internacional para el vínculo, como nos enseñó nuestro comandante Chávez, la diplomacia de paz y el internacionalismo. Con los pueblos del mundo. Así es. Igualmente está el profesor Francisco Rafael Márquez, popularmente Fran, quien lleva la coordinación del equipo de la emisora Oye Ven 106.9, Fran, Sí, señora. trabajando allí por la verdad y la comunicación crítica. Y tenemos a una joven extraordinaria, dirigente política, cuadro de nuestra revolución, que bueno, aquí estábamos nosotros recordando con ella toda la experiencia del trabajo que se hace a temprana edad y es lo que hace ejemplar a nuestra juventud bolivariana, a nuestra juventud revolucionaria. Orlenis Ortiz, bienvenida Así Orlenis a es. este espacio. Muchísimas gracias. Orlenis es comunicadora política, Fran, además investigadora, porque necesitamos la verdad, o sea, no podemos nosotros sucumbir a la mentira, a los fake news, a la guerra psicológica, necesitamos llegar a la verdad. Además también es activista contra la desinformación, lo que estamos hablando, verificadora de hechos y Premio Nacional de Periodismo. Francisco Rafael, una joven ejemplar de la revolución. Señor, ya lo anotamos. Además, en esta presentación ya notamos en ella una reconceptualización del análisis, ¿no? Porque fíjate, hasta hace poco, yo que tengo un ratico en esto, no habíamos visto a alguien que verifique los hechos. Es decir, eso es parte de una investigación reciente, lo cual significa una complejidad en la comunicación. Hay una serie de elementos ocultos que hacen necesario que vayamos a verificar algunas cosas. Además, esto que es interesantísimo, activista contra la desinformación. Eso devela lo que de alguna manera se había dicho en voz baja, ¿no? Siempre hay un metamensaje, siempre hay una intención de la comunicación, pero que casi nunca se discute. Bienvenida, Orlenis. Muchísimas gracias. Aquí a disposición siempre, en batalla. Este es tu espacio, Orlenis. Bueno, ocurrió algo que estaba en los escenarios. Veníamos conversando desde finales de este año 2025 sobre las aspiraciones del imperio norteamericano con relación a nuestro país, a nuestro petróleo, a nuestro pueblo, a nuestra revolución. Y habíamos manejado ya varios escenarios en el marco de la guerra total, pudiéramos decir, contra nuestro pueblo y contra nuestra revolución y nuestro gobierno. No esperábamos una acción como la que se presentó el día en la madrugada del 3 de enero, la extracción, secuestro de nuestro presidente y la compañera Cilia Flores. Siempre es bueno recordar que Cilia efectivamente es la primera dama, es la esposa de nuestro presidente Nicolás Maduro en consecuencia, pero también es un cuadro de nuestra revolución. Cilia ha sido defensora de nuestro comandante Chávez, ha sido defensora de la patria porque fue procuradora, Sí, señor. siendo ella procuradora se ganaron juicios internacionales a favor Sin perder un juicio. de nuestro país, correcto. Además es diputada en funciones Mm. de la Asamblea Nacional y fue también, en vida de nuestro comandante Chávez, primera vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual es fundadora también, forma Así es. parte de la generación fundadora de ese partido. Así que son dos dirigentes de alta talla los que tienen secuestrados en el imperio y bueno, son dirigentes, son hermanos, son familias, son camaradas, son nuestro presidente y la compañera Cilia. Bueno, y una vez que eso ocurrió, Orlenis, o sea, cayeron las bombas aquí, pero también la comunicación. Y con la comunicación, bueno, los enemigos, los que dudan, los que inventan cosas, los que intrigan, los que especulan, los que hacen más grande el hecho, los que lo minimizan. Y es toda una batalla a la que también estamos enfrentando en este momento a partir de la movilización de nuestro pueblo, a partir de eso que decíamos ahorita en la marcha, venimos de la marcha de los movimientos, extraordinaria marcha de los movimientos, y decíamos, bueno, tenemos el gobierno, hemos logrado la paz, que son victorias, estamos vivos, está vivo Nicolás, está viva Cilia, está nuestra presidenta Delcy, nuestra presidenta encargada Delcy en funciones, haciendo, tomando las decisiones. Y en la calle Y también. en la calle con el pueblo,
gestionando la paz y la estabilidad social y política, pero bueno, hay un combate que hay que dar, obligatorio, nos los enseñó nuestro comandante Chávez, nos los enseñó Miranda, Bolívar con las imprentas, el combate de la información, la lucha por la verdad y la construcción de nuestro relato. Y una de las victorias, Orleni, quería que nos comentaras un poco eso para arrancar, una de las victorias que hoy tenemos, y lo decíamos en el acto, o sea, estamos como con una confusión de sentimientos. O sea, por un lado arrechos porque invadieron nuestro territorio, se llevaron a nuestros jefes, ¿verdad? Nos mataron a más de 100 combatientes. Pero por el otro lado estamos contentos porque desde el primer momento ya teníamos victorias que celebrar. Uno, la vida de Nicolás, la vida de Cilia, la vida del pueblo. Pero hay un logro que es importante significar, que es que hemos logrado, ¿cómo se llama?, contrarrestar el algoritmo de los que nos atacaron. O sea, el pueblo en la calle, las expresiones de solidaridad a nivel mundial, la gente desde los barrios, de las comunidades, el gobierno revolucionario, los dirigentes, todo el mundo presto a comunicar, a informar y a decirle al mundo que el pueblo de Bolívar y Chávez está aquí de pie y resistiendo y buscando nuevas formas de existencia en el marco de la coyuntura que estamos viviendo, que es un hecho estructural. O sea, lo que se está debatiendo en Venezuela es un debate que va a ser del mundo entero, no solo Venezuela, es el nuevo orden que debe surgir de esta situación que, bueno, lastimosamente vivimos el 3 de enero y bueno, pero bueno, celebramos esa guerrilla comunicacional que se ha montado y bueno, tú formas parte además como influencer que eres, de los influencers nuestros, pues como Nicolás nos influencia, como nos influencia nuestro pueblo, como nos influencia Diosdado con las informaciones. Quisiéramos tener tu opinión y que nos des algunos datos de cómo ha venido desarrollándose ese combate en los medios y en las redes. Bueno, aquí estamos desde el primer momento activos. Yo en ese instante estaba en La Guaira. Yo vivo en Caracas, pero estaba en La Guaira. Obviamente de lo que venía todo el mundo, ¿no? De compartir con la familia el Año Nuevo. Y a partir de allí, estar en contacto inmediato con cuanta persona te llamaba en ese instante, que tenías más de 50 llamadas perdidas en 2 segundos. Preocupada también por precisamente el rol que uno asume, desde tener una vocería, una ventana comunicacional o una ventana mediática a nivel, por ejemplo, en mi caso particular, en mi nicho, el público internacional, es un compromiso también, ¿no? Eso yo no es algo que busqué. Yo vengo de estudiar ingeniería industrial, yo no vengo de la comunicación como tal, lo asumo como, Además, yo lo asumo como mi aporte militante, que se convirtió luego en una responsabilidad que toca asumir porque hay incidencia en la opinión pública. Entonces allí articulando inmediatamente con todos los compañeros y compañeras de otros países, obviamente de aquí también, porque a nivel nacional también hay gente que lo referencia a uno como una confirmación, no, mira, ¿qué está pasando? ¿Es verdad tal cosa? Y todo esto. Y uno, bueno, también desde lo particular, desde lo personal, viviendo esta circunstancia. Yo creo que allí yo siempre estuve en frío y es algo que le he comentado con varios compañeros y con mi familia. Estuve siempre como procesándolo todo en seco, en neutro, así rápido, pensando, priorizando la necesidad de informar correctamente en la medida posible, porque tampoco es que teníamos a la mano toda la información. Claro. Y también pasa por ser responsable el hecho de no estar precipitándose, corriendo detrás de cualquier cosa para tú salir primero a decir nada. O sea, ahí también está un ejercicio importante que tenemos que conservar de responsabilidad. Yo hace unos meses, quiero leer aquí un tuit que tengo fijado en mi perfil de X, el 13 de junio del 2025, y esto lo dije en el marco de aquella llamada guerra de los 12 días con el tema de Irán, una cuestión que estuve intensamente haciendo cobertura porque, bueno, tengo allí, digamos, mi corazoncito en el tema iraní porque estuve presente en Teherán hace 2 años. Entonces, y tengo allí muchos compañeros y compañeras que me suministraban muchísima información. Entonces, en ese momento, donde además se destapaban muchas ollas de cómo operaba el imperialismo norteamericano de la mano con el Estado sionista o con el sionismo de esta gente, y publiqué: no confíen en cualquier fuente que lean. La guerra es también cognitiva, por la percepción, con múltiples operaciones psicológicas y lluvia de desinformación. Estamos ante la capacidad más sofisticada de estas prácticas contra nuestros pueblos y tiende a empeorar. Alerta. Eso fue en ese momento. Y mírate tú cómo en esta situación encaja perfectamente en todo lo que hemos estado viviendo. Bueno, ya en el transcurso del programa vamos a estar comentando algunos otros detalles, pero
En mi caso personal, que tengo un altavoz bastante incidente en redes sociales, he estado un poco más dedicado a otras cosas. Yo no he estado publicando tan en caliente porque entiendo también que hay otros compañeros y Claro. compañeras que han estado haciendo este rol y publicaba yo temprano en mi Instagram, decía, a veces nuestras capacidades, nuestro criterio y nuestra perspicacia para saber lo que hace falta nos pone a asumir otros roles. Y yo en particular no prioricé la publicación en caliente, sino que estuve atendiendo sopotoscientas llamadas internacionales de medios potentes. Que además es un trabajo necesario, ¿no? Claro, y Tejer aparte, esas redes con el mundo para que no nos aíslen. exactamente. Y no solamente el tema de los medios, porque aparte con todo lo que en su momento tuve la ocasión y la responsabilidad de hacer cobertura con el caso del avión Temtrasur, Mm. hay mucha gente que no necesariamente es compañera que tiene mi contacto. Ujú. Y ahí es donde tú también tienes que meterte a asumir esa batalla frente a gente que es abiertamente de derecha. Y es un reto, Lenis, porque fíjate esto que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, si vienen las bombas, no van a matar solo chavistas. Exactamente. Si invaden al país, no se va a perjudicar solo el movimiento revolucionario, es toda una patria, porque el principio es la patria, pues. Entonces, fíjate, Malaya nos pasó, o sea, dentro de las afectaciones de este ataque a nuestro pueblo, a nuestra integridad, hubo personas que efectivamente no son afiliadas al proceso revolucionario y bueno, lamentablemente tuvieron que entender que efectivamente cuando cae una bomba Así es. no distingue, pues, Exacto, no no hay distingue. Entonces distinción de... hay que también como aprender, y es bueno que lo menciones, cómo conversar con ellos también, ¿ves? Porque nosotros a veces nos acostumbramos puro a conversar entre nosotros para hacer la crítica. Bueno, hay que abrir el compás y ir más allá de nosotros mismos. Sí, hay una cuestión también en paralelo que se ha estado realizando, es no solamente atender a los medios internacionales que están buscando tener alguna información de primera mano, o en mi caso particular que siempre ofrezco material en alta definición, que es algo en lo que hago mucho énfasis, porque ahorita está como de moda la cosa de hacer videitos, yo estoy en contra de eso, lo voy a decir siempre, de hacer videitos con Acuérdate que se llama filtros. fuera de la caja. Aquí puedes decir Bueno, cosas, oye. en el tema de los videitos con los filtros excesivos, Ah. dañando la imagen original, todo ese tipo de cosas que más adelante podemos ahí hacer como unas 10 cositas que no hacer Qué bueno. para el Pero registro de anótalo la ahí, 10 historia. cositas que no hacer. Es que es en serio muy importante porque, por ejemplo, la mayoría de la gente en la actualidad, por decir una, y después hablamos de eso más a fondo para terminar el punto que estaba conversando, pero una es que la gente está ahorita acostumbrándose a grabar solamente en vertical. Y por mucho que esos sean los formatos más utilizados actualmente, no permite apreciar la complejidad de la imagen y aparte la magnitud de la imagen. O sea, una marcha tan contundente. Nosotros tenemos, hoy es el 6.º día después del bombardeo y hemos tenido 6 movilizaciones, tanto en Caracas como a nivel nacional, que tenemos que registrar porque más allá de la comunicación inmediata, esto es un hecho histórico y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ese registro y hacer ese registro de manera eficiente y que perdure en el tiempo con la mayor calidad posible. Como padecemos nosotros ahorita muchas comunicaciones o cosas que ocurrieron durante el comandante Chávez en vida y en presidencia, que a lo mejor en su momento, oye, se grabó con lo que se tenía, pero ahorita no contamos con una calidad más óptima, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí es una de las Lo cosas. vamos a tener pendiente aquí las 10 cositas. Pero No, sí, para, pero para, y para terminar el segundo tema, debe crecer ese proceso que tú estás señalando. Eso debe crecer. claro. Una experiencia es el 13 de abril y otra cosa es hoy. Sí, por Son supuesto. cosas totalmente Y aparte que hay cualquier cantidad de elementos y herramientas a disposición completamente diferentes, aprovechables. Entonces, esa segunda cosa que estaba ocurriendo en simultáneo, pues, aparte de atender a la mediática internacional, es el hecho de atender también a nuestras organizaciones compañeras. Porque esas organizaciones también son víctimas de la desinformación, de la lluvia de noticias y de noticias falsas, sobre todo, que lamentablemente en sus países, bueno, prioriza la prensa mercenaria hegemónica internacional. Gente, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de España, del propio Estados Unidos, está bombardeada constantemente y desde siempre, pero ahora todavía más, de todas estas informaciones sin confirmación que aparte tienen total alevosía en que sean malintencionadas, en que sean no verificables, en que sean terribles porque alimentan la narrativa de ellos. Entonces, también se está haciendo un trabajo y creo que más personas debemos sumarnos sistemáticamente a ese asunto, a atender con tiempo dedicado, prácticamente exclusivo, a estas organizaciones, que son organizaciones de peso. O sea, yo, por ejemplo, he estado en contacto con compañeros de los sindicatos de Argentina, compañeros organizados en México, compañeros en España, En que han México estado... la protesta ha sido Sí, permanente. sí. O sea, Ellos están a total disposición, súper atentos, súper movilizados. Entonces, estos compañeros, más allá de su solidaridad consciente para movilizarse, para presionar, bueno, mostrarle al mundo lo que está ocurriendo y la postura que debemos tener a nivel mundial, también necesitan insumos y esos insumos tienen que ser verificados, esos insumos tienen que ser sustentados sobre
los hechos, sobre el material audiovisual, sobre el registro gráfico también, sobre los datos confirmados, y eso es un trabajo que hay que hacer dedicadamente. Yo te estoy hablando de no solamente de un chat en WhatsApp, sino Ujú. convocar, por ejemplo, organizaciones a nivel internacional en una videoconferencia donde los principales dirigentes estén allí y reciban esta información. Yo, por ejemplo, ¿qué he hecho? Yo he registrado todo, o sea, si bien yo no he publicado tanto en mis perfiles personales hasta ayer, porque ya estoy comenzando a actualizar todo, sí he puesto mi material inédito para esas entrevistas. Claro. Entonces, compañeros, bueno, mire, esta fue la situación, sí, Compartir esta fue la situación, esto pasó el día tal, porque yo soy cronóloga, entonces siempre estoy haciendo mucho énfasis en la cronología y ofrezco la información así, o esto pasó el 3, esto pasó el 4, esto pasó el 5, un dato allí y además es muy que importante ese tema de poner en orden la información, porque con tanta información termina uno leyendo cosas que fueron ayer, antes de ayer, como que si exactamente, fueran de hoy. y permite Además que forma entender. parte de una ética Ajá. que es importante resaltar hoy. O sea, hay algunos elementos que señala Orlenis que es muy interesante. Por lo menos el establecimiento, en primer lugar, de una estética de la comunicación que no es precisamente la belleza. Se trata justamente del ordenamiento, del criterio, del concepto, pero además basado en una ética que es producto también de una militancia revolucionaria. O sea, se trata de la verdad en la mejor expresión de ellas, Una ¿no? nueva referencia de Es una belleza. nueva referencia, Eh, porque es parte de todo una construcción de este proceso de transformación y que se enfrenta a lo que ha venido siendo, lo que ustedes han señalado recurrentemente, los algoritmos que tocan la visión inmediata y no permiten la reflexión. Ahí no hay manera de reflexionar. Una bruma gigantesca de información que no puedes tú procesar, entonces tienes una serie de comunicaciones como tú que sí te permite el análisis crítico de lo que está ocurriendo, porque te presentan desde una estética diferente, desde una ética distinta de la información. No, Sí, sí, una correcto. imagen bien presentada, una información bien analizada y una concepción de contrainformación bien presentada rompe con la espiral del silencio, Es así. que es lo que se pretende imponer en este momento. Mira, yo escuchaba un mes y medio atrás a una especialista en marketing por ahí, que ella decía, se le estaba siempre preguntando respecto a la capacidad de retención que están teniendo ahora las personas, Ujú. independientemente de los jóvenes. Y eso ya no pasa nada más por los jóvenes, son todas las edades las que están allí un poco sumergidas en el tema del escroleo y el tema de la pantalla, ¿no? Yo combato bastante eso paradójicamente, aunque estoy ahí muy activa en redes sociales. La compañera decía una frase que a mí me marcó y estoy completamente de acuerdo con ella. Dice, la gente no tiene déficit de atención, tiene déficit de interés. Y ese interés pasa por cómo le presentas esa información. Claro. Entonces allí es importantísimo nosotros atraer desde ese lugar. Yo tengo muchísimos, se imaginarán ustedes, compañeros y compañeras que hacen vida en la comunicación militante desde muchos puntos de vista, en muchas plataformas, y yo trato en lo posible de conversar con ellos y les digo que cuiden el tema del archivo histórico. O sea, no le metan, no le atraviesen tantas cosas, no le pongan todo esto, porque ese es el Porque es insumo que ruido, está, ¿verdad? ese es el Claro. insumo que está. O sea, nosotros estamos ahorita asumiendo la responsabilidad de registrar eso. Yo siempre repito mucho en donde me pare, en cualquier taller, asamblea, una esquina, hable con un café, lo que sea, que ahorita no estamos, o siempre pues que estamos haciendo historia, digamos, en la actualidad, desde los últimos años acá defendiendo el proyecto bolivariano, no dimensionamos lo que está ocurriendo como un elemento histórico. Así como nosotros ahorita vemos cosas que son históricas, en el momento en el que ocurrieron estas cosas, los que vivieron eso tampoco lo dimensionaban. Entonces ahorita nosotros estamos también necesitando que más personas internalicen eso y que entonces se asuman parte de la comunicación. Porque yo recuerdo mucho y siempre voy a reivindicar demasiado el trabajo que hizo Ángel Palacios y sus compañeros y su equipo con Claro que sí, hay el que buscarlo, Ana. documental Puente Ángel. Llaguno, Claro. Claves de una masacre, porque allí se notó, obviamente ahí hay un tema de talento, un tema de suspicacia, de Mucho perspicacia, rigor. de exacto rigor, de todo tipo, documentalista, periodístico, militante, político, etcétera. Ángel. Exacto. En síntesis. Y es una cuestión que mucha gente asumió también desde el registro, ¿no? De cómo en el camino las personas que asumieron algún tipo de registro permitió luego reconstruir todo eso. Y eso pasó tal cual en los episodios de violencia política en nuestro país, que las mal llamadas guarimbas, fundamentalmente en el 2017, que son las que más viví de cerca porque estuve en ellas haciendo cobertura.
encontrábamos cómo era importantísimo identificar los quiénes, y eso lo pasas tú desde la hora que era guiándote por el poste, desde la Claro. altura de fulano que estaba amarrando una guaya de poste a poste, cómo identificas tú a esa persona, qué hora era, qué lugar era. Todos esos elementos cualquier persona puede registrarlo y no tiene por qué necesariamente salir a partir de un celular. O sea, Ujú. no tiene necesariamente por qué depender de tener o no internet, por ejemplo, Ujú. porque la persona ya es un registro como testimonio, ¿no? Sí. Está un tema de memoria, lo que hay es que aportarle a esa persona elementos que le permitan registrar con un criterio que aporte a la reconstrucción histórica y al registro histórico. Ejemplo, ahí de repente tú estás viendo una situación y no tienes teléfono en la mano, o lo tienes en la mano pero se te descargó. Entonces, bueno, escribe en una pared lo que Te puedas. quedaste sin saldo. Exactamente, memoriza lo que puedas, date cuenta del entorno, date cuenta de los datos que puedan aportar luego a reconstruir esa Observa, escena. Exactamente. observa. Eso es Desde la- interesante. Detrás de Observa. eso hay uno de los puntos fundamentales de lo que pudiera ser una comunicación honesta, una comunicación más transparente. Y es justamente que estamos cambiando el lugar de enunciación, es decir, el lugar desde donde contamos la noticia, donde los protagonistas también cambian, porque no se trata ya de personajes que pudieran estar enmarcados dentro de un grado fundamental de la ética y de la estética de la contrapropaganda o la propaganda contraria a la tuya. Entonces tienes que ir mirando cuáles son tus actores. Tus actores es tu propio pueblo. Por eso digo, cambia el lugar de enunciación de la noticia. Y eso hace cambiar el lugar de interpretación de la misma noticia. Porque la gente comienza a comprobar desde el punto de vista crítico qué es verdad y qué no. Y por supuesto, ese ejemplo que ustedes trajeron de Ángeles es fundamental porque es uno de estos investigadores que nos dice, ya va, tienes que ir evaluando cada punto de la información como un hecho particular que se conecta o no. Eso Ujú. te da la veracidad de la noticia o no. Pero además es importante lo que dice Orlenis y tú reafirmas, y aprovechamos la oportunidad para saludar a dos francotiradores que tenemos aquí de la historia, al profesor Ali Rojas Olaya, que está aquí, y a nuestro hermano y profesor, amigo y Premio Nacional de De Historia, historia, sí. José Gregorio Linares. Están aquí los dos para Director del del archivo archivo histórico de histórico. Estamos aquí, Miraflores. pero fíjate, lo mencionaba Orlenis, porque cuánto nos ha costado a nosotros en estos 26 años de historia reconstruir la historia verdadera de nuestro proceso de independencia Claro. y la historia en general. Y pasa porque quienes tuvieron la labor de contarnos, bueno, respondían a otros intereses. Así Hoy es. nosotros somos el gobierno, somos la revolución, tenemos la posibilidad de dejarle a las nuevas generaciones un relato real de lo que ha sido 26 años de resistencia. Mira, pero y con todo respeto, más por eso, porque somos una revolución, Exacto, Ujú. porque somos gente que está cambiando la manera de vernos. exacto. Eso es importante. Claro, desde una visión Fundamental. diferente además. Claro, Orlenis, que ibas a hablar acerca de esa cronología que hiciste temprana de 3, 4, 5. Decías que era algo muy importante que tomar en Son cuenta. días largos además, ¿no? Parecen meses Sí. Sí. y ni siquiera llegamos a una Ni semana. siquiera hemos llegado a una semana. Y es una sensación colectiva. He visto mucha gente expresándose diciendo lo mismo. Días largos. Sí, yo por ejemplo estuve haciendo recorrido en La Guaira el propio 3, buscando desesperadamente Además, subir a ahí hubo Caracas. ataque. Ahí hubo ataque Sí, en sí, La sí, yo Guaira. estaba súper cerca del puerto de La Guaira. Exacto. Y desde mi casa ahorita te voy a mostrar una foto espectacular, espectacular en términos artísticos diría yo, pero es terrible, ¿no? Y a la parte de la sensación, yo solamente publiqué una parte de esa foto, escribiendo en mi estado solamente en ese momento, dije, este olor, el olor era muy particular. El olor era algo que iba a quedar muy hondo en la memoria, eso fue lo que publiqué en ese momento. Y ese en el Zumbido. cielo, ¿no? Sensaciones. Es que en La Guaira en particular, o sea, está tanto el puerto como el aeropuerto, pero particularmente en el puerto, generó una nube de humo muy importante que vistió el paisaje de lo que estaba pasando. O sea, A ceniza. cuando veas la La foto, ceniza. es increíble. Pero bueno, en el recorrido que estuve haciendo, porque había todo este tema de que, bueno, si estaba cerrada la autopista Caracas-La Guaira o no, y no sé qué, yo ya llamando a todo el mundo, yo necesito subir, yo necesito subir. Logré hacerlo a mitad de la tarde, pero porque fui al lugar donde estaba aparentemente cerrada, estaba obstaculizada coherentemente, pero sí había acceso y pude hacerlo. Entonces hice tanto el recorrido en La Guaira como en Caracas. Y en ese momento sí me llamó muchísimo la atención, obviamente el silencio que había, para la gente estaba
traumatizada de lo que acababa de ocurrir, no había pasado ni 5 horas de eso. Y algunos comercios estaban abiertos, ¿no? Y obviamente la gran mayoría cerrados, pero los comercios abiertos eran fundamentalmente panaderías, bodegones, mercaditos, mini supermercados o cadenas de supermercados. Y lo que más me llamó la atención era que algunos estaban abiertos parcialmente y otros estaban abiertos totalmente. De esos que estaban abiertos totalmente tenían una que otra custodia policial, pero la gente estaba haciendo cola tranquilamente, tranquilamente. Y el promedio tampoco es que eran 500 personas haciendo cola. Era entre 30, 40 personas máximo por establecimiento, porque fueron varios. Entonces, ahí Claro. también hay una conciencia de parte del comerciante, que sabe la necesidad inmediata que puede tener la gente, no solamente por un tema de compras nerviosas, sino porque a lo mejor no hay gente que no tiene su mercado comprado para el mes completo, ¿sabes? Era el 3 de enero. Exactamente, habían allí unas condiciones económicas particulares. Era el 3 de Entonces, enero. esa cuestión yo lo podía calcular en ese momento como apenas un 15% de los establecimientos abiertos, pero lo que destaco de eso es la actitud cívica de la gente, Correcto. consciente de, no, mira, que yo recibí noticias de Argentina en particular diciendo que, preguntándome, mira, que no, que hay desorden allá, que hay saqueos y no sé qué más. Y yo, ahí está el video. No, ahí está, no es así. Luego, el 4. Y eso, y disculpa que te interrumpa, y eso es una de otras de las victorias que tenemos que celebrar. La manera como el pueblo y el gobierno Ujú. respondió ante la situación de eso que ahora conocemos como la normalidad, o sea, que la gente va, compra, no hay nervios, eso lo vimos aquí en Caracas también. Eso es madurez Eso es política. madurez política y es Claro, fundamental. fogueo político Eso- y conciencia dada por Chávez. Eso es correcto. toparquía, aquí que estamos en la Escuela Nacional Bolivariana, Eso es porque es el toparquía. gobierno del lugar. Del lugar. Porque te digo, que en Katia la custodia era popular. Sí, por supuesto. Es que de hecho, em, al día siguiente, iba a decir, el día 4, se fue agregando como el incremento de los comercios, ¿no? Pero cuando yo más noté la diferencia, porque el 4 todavía estaba como un 40%, y el 4 ya yo estaba en Caracas también haciendo recorridos y todo esto. Pero cuando pasa el 5, hay un subidón que me sorprende porque fue del 40% al 90% a mi ojo por ciento, pues. Ajá. Pero fue muy fuerte. Yo grabé también esas imágenes y las compartí en varios medios que estuvimos allí conversando. Y se notaba no solamente los de primera necesidad, Ya, que claro. fue algo recontrallamativo. O sea, no es nada más ahora la panadería, el mercado, el supermercado y la bodeguita, sino hasta la agencia de lotería, que es hasta medio chistoso la Sí, cosa, sí. ¿no? Ya para el 6, ya estaba todo completamente abierto, digamos, no sé, a más del 90%. Estoy convencida de esa cuestión porque era una que otra cosa cerrada. Entonces veías hasta las cuestiones de calzado, de ropa, cosas que no son de primera necesidad, electrodomésticos, etcétera. Sí. Entonces eso te dice Pero estamos lo que hemos hablando, aprendido. estamos hablando de una percepción en términos, como tú dices, desde tu escala de medición, de tu ojímetro. Estamos hablando de una percepción interesante, más allá de lo que pudiera ser la orientación general a nivel mundial de crisis como esta. Esto es una crisis, o sea, vale la pena determinarlo así, es una crisis, pero con una particularidad gigantesca, una particularidad muy, muy especial en Venezuela. No hay saqueos, no hay movimiento en calle, hay un comportamiento, hay una búsqueda de la información. O sea, la gente, ya va, ¿qué pasa? Vamos a buscar la De información verificación de pero- información. para verificar información, para saber si es cierto todo lo que dicen o no. Y hay un desmontaje de lo que pudiera ser cualquier ruido extraño cuando aparece un hombre en una pantalla que está vivo y que te está diciendo, aquí estoy, confianza. Happy New Year. Tranquilo, Happy New Happy New Year. Year. Good night. ¿Cómo se dice, Esa- Cilia? Good night. exacto. Good evening. Good evening. O sea, Ajá. el tipo Es la está- cosa. Sí. Y lo que hablamos en programas anteriores, lo que tiene que ver con el humor, que es un elemento extraordinario de parte de quien dirige este proceso de correcto. Y transformación. de la idiosincrasia del venezolano. Pero además te digo, Fran, fueron 28 semanas Sí. Sí. de Sí. preparación, Fran. 125 días. Nosotros estuvimos, los comités de calle, los de comunidad, los de comuna, los milicianos. Mira, ese detalle es interesante claro, o sea, porque lo que decía Ana de cómo los colectivos comenzaron a controlar Claro. en o sea, algunos hay espacios la orientaciones. organización, pero Acuérdate incluso que- esa actitud cambió.
Porque a veces ellos se alebrestan. Pues, esta vez no. Ey, orden. Orden. Mira, y entraban a los establecimientos. Algo que te doy dato que yo vi aquí en Katy. Oye, ¿no? mándale esos videos a Roleni, chamo, Dale, la bueno, foto, cómo claro. no. Pero entonces ellos se acercaban y le decían a los chinos, le decían, hey, cuidado con aumentar el precio. Ajá, O sea, y es una manera como de mantener un orden interesante, ¿no? Porque sí. antes no era así. Y incluso establecimientos, por ejemplo, como Farmatodo. Ujú. O sea, los tipos abrían completo. O sea, lo vimos aquí en Caracas, estábamos buscando algunas cosas y había como empatía con la gente. O sea, no es como en otras oportunidades que está como un desazón, Claro. miren qué es lo que pasó. O que se resguardaban a sí mismos solamente. ¿Me entiendes? Entonces Sí. hay como un cambio en la estructura, en las formas de actuar, que forma parte de esa madurez y que también hay que decirlo. Eso ha sido el resultado de dos dirigentes extraordinarios, Claro. Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que siempre nos dijo nervios de acero, Calma y cordura. calma y cordura, ¿eh? Y confianza. Y ahí está, pues lo que él nos orientó está en marcha. O sea, estamos trabajando, como dice Nicolás Ernesto, sobre la base del plan, de la hoja de ruta que él nos orientó. Estamos Claro. en el plan, pues. De los escenarios posibles. Exactamente. Yo quiero allí destacar dos elementos que es importante que insistamos, así lo repitamos hoy, mañana lo volvamos a decir. Es que una cuestión que garantiza que eso sea posible, lo que estamos conversando, que abra el negocio fulano de tal, que el 90% o el 100% ahorita del comercio nacional esté activo, que la gente se sienta tranquila yendo a cualquier sitio. Yo no había, por ejemplo, pasado por un centro comercial, sabía que estaban abiertos, pero no había ingresado y fui ayer. Y tengo un video por allí que tampoco he publicado, pero se lo acabo de mandar a un compañero de Chile. Poco a poco. Y decía, es el centro comercial, ¿sabes? Todo está abierto, absolutamente todo. Entonces, eso es posible porque está la fuerza política llamada chavismo en el poder. Así es. Exactamente. Y eso lo digo yo muy convencida porque se ha demostrado tantas veces, pero el momento en el que más lo vi fue después de las elecciones presidenciales. Cuando el 29 vimos el asedio que tenían estos grupos criminales en las calles de nuestro país y que ningún comercio abrió, Nuestros no pudo, barrios. no pudo subir la Santa María, no pudo tener ningún ingreso económico para seguir subsistiendo. Al día siguiente, que fue el 30, el chavismo convoca movilización, que fueron esas movilizaciones sectoriales en la Avenida Urdaneta. Yo estuve particularmente el 28 haciendo cobertura en Fuerzas Armadas, viendo toda la cuestión y también en la Baral, etcétera. Y pude ver, tengo además el registro audiovisual del contraste de un día literalmente para otro. Es bueno ese contraste. Entonces, cuando yo hice de hecho un recorrido en el camión en la marcha y yo describía en la marcha y aparte ese video te lo voy a compartir, es bueno refrescarlo. Yo metí en ese video imágenes del día anterior, donde, o sea, ayer esto no era posible porque mientras estaba pasando la marcha nuestra, estaba todos los comercios abiertos. Yo digo, mira, toda esa gente está abriendo porque el chavismo está marchando. Así es. Y eso está pasando hoy demostrativamente de manera mucho más contundente además. Le genera confianza a los Exactamente. comercios. Bueno, si el chavismo está en la calle y el gobierno está controlando el país, hay como evidentemente gobierno. lo está, entonces yo me permito abrir mi comercio, nadie va a venir a saquearme, todo está en orden, todo está controlado. Y eso es una arista principal, ¿no? ¿Quién realmente está controlando el país por el escurrimiento de organización, no solamente de la mano del gobierno como políticas que pueda estar estableciendo, sino el escurrimiento de organización territorial que ha garantizado todo este tiempo? Y el segundo elemento es indiscutiblemente la postura, la semblanza, la templanza de Nicolás. Yo siempre le he dicho Nicolás, así directamente. Sí, no, yo también le digo jefe Nicolás. y le digo Nicolás. Ver al presidente así es un mensaje muy brutal, no solamente para el venezolano y la venezolana, sino para cualquier persona que lo haya visto a nivel internacional. Así es. Fíjense ustedes, esta gente de los principales medios diciendo Nicolás nos sorprendió. O sea, cuando se para allí súper convencido, súper firme, súper, digamos, tranquilo, sereno, mostrando madurez política, mostrando fogueo, mostrando altura política. La gente se queda como que, o sea, nosotros estamos aquí esperando otra cosa. Ayer lo hablábamos con Anabel. Si la guerra es no convencional, profes, la resistencia es no convencional. Así o sea, ellos Así no es. se esperaban a ese Nicolás. Ellos Exactamente. esperaban a un presidente derrotado, Claro. quizás Cabizbajo. Porque es que ellos no conocen. Claro, porque los precisamente liderazgos. la desinformación ha hecho su trabajo todo este tiempo. Exactamente. O sea, han satanizado no solamente
al chavismo como sujeto político y al socialismo como proyecto político, sino a las figuras. Satanizaron a Chávez, satanizaron a Nicolás, siguen Así es. satanizándonos a nosotros como militantes. Y se los pierden, ¿oíste? Pues, Claro, personas incluso formidables. nuestra idiosincrasia, o sea, nuestra identidad país, por ser venezolanos también se nos sataniza. Entonces, todas esas cuestiones que han sido lamentablemente permeadas, Nos tienen miedo, Orlenis, ¿oíste? Eso es expresión bueno, porque yo tengo una frase ahí, nos que tienen me miedo. la voy a poner en una camisa. Esa la adopto yo desde hace unos años para acá, después de haber vivido algunas cosas, yo dije, puedo caminar junto a personas que sientan miedo, incluso sintiendo miedo, pero jamás con cobardes. Así es. Oye, qué Coño, bueno. hay que Buena esa, está buena anotaste ahí, Gabriel. Ah, Eso que acaba de decir para Orlenis, una está pared, grabado. una pared. Sí. Eso es un, Qué eso, bueno. Mira. eso va para los misiles. Mira, pero este fenómeno y esa actitud y esa manera de presentarse ante las cámaras del mundo, porque ya es una situación universal, ¿no? Lo hace bien interesante además cómo tú lo lees en la reacción del pueblo de Nueva York. O sea, él sale, se presenta y luego se comienzan a generar una serie de apoyos en las calles de Nueva York. Se empieza la gente, y no precisamente el sujeto latino, ¿no? Sino de toda la población, de todas las, digamos, de los puntos de donde acceden a estar allí en Nueva York. Es una población, como sabemos, una ciudad cosmopolita que tiene ciudadanos de todo el mundo, y todos están ahí en la calle diciéndole a la gente del mundo, sí, estamos con este tipo, pues estamos con este Nicolás que estamos viendo ahí, Ujú. que no es el que nos vendieron antes, No, que es un tipo que se para con frescura a decirte, usted se declara culpable. No, yo me No, declaro no. prisionero de guerra. Primero Ya, soy, ¿quién soy? Mira, Como sí, Moisés, ¿quién es así, usted el que soy? eso, Nicolás Maduro Moros, no, presidente, sí, sí, ¿eh? en funciones. en además. funciones. el presidente Nicolás Maduro es ampliamente conocido en Nueva York. Ujú. Él acompañó todas y cada una de las veces que el comandante Chávez compareció, habló en la Asamblea de Naciones Unidas cada septiembre, en el año en el que el comandante Chávez dice, aquí hay un documento nulo, írrito e ilegal de toda ilegalidad, que ese fue el año antes, eso fue en el 2005, el año antes del huele a azufre. Ujú. Ok, Él dice, ¿cómo es posible que un puñado de países, que es el poder de veto, pueda sobre la Asamblea General de Naciones Unidas, que son 195 países? Ese año estuvo ahí el presidente Nicolás Maduro como canciller. En el año siguiente, en 2006, cuando habla nuestro comandante Chávez, aquí estuvo el diablo ayer, huele a azufre. Habló como si Había que fuese, poner palo santo ahí, ¿no? sí, O sea, habló claro. como si fuese dueño del mundo. Estaba el presidente Nicolás Maduro. Y en ese recorrido fueron al sur del Bronx. Y en el sur del Bronx, uno de los niños, jóvenes de ahí, chilenos, por cierto, de compañeros de hip hop, del grupo Rebeldías, que era un grupo de rap, les dice, miren, nosotros tenemos un problema, que es que en las comunidades pobres del sur del Bronx, la gente no se quitan los abrigos en invierno porque no tienen cómo pagar la factura de la calefacción. Ujú. Y el comandante Chávez dice, bueno, aquí esto hay que arreglarlo, ¿cómo hacemos? Y a través de cómo hacemos para mandar combustible. Resulta que la cosa es bastante complicada, son unos Claro. projects, unos edificios en los que la gente tiene que pagar un alquiler y la factura aparte, los servicios aparte, como es en el resto del mundo. Y entonces cuando no tienes cómo pagarlo, ¿qué pasa? Pasa frío dentro de la palabra cierta. Sí, entonces el presidente Nicolás Maduro como canciller fue operador político de esa orientación Ujú. de nuestro comandante Chávez acerca de crear Petrobronx, que era una organización para poder vender combustible a precio preferencial a las comunidades pobres del sur del Bronx y además hacer un pote para que ellos pudieran apoyar las organizaciones comunitarias de ahí. Por ejemplo, Mothers on the Move, MOM, Wanda Salomón, las compañeras Félix Leo Campos, los puertorriqueños allá que son documentalistas. Él es Hay ampliamente fuerza en el conocido Bronx, pues. como muchísimo, no solamente Y en se ha el Bronx, expresado en estos días. en los otros vecindarios, que es Brooklyn, es Queens, O sea es Manhattan. La importancia de la historia. O sea que Chávez y Maduro fueron a echar a perder esa cosa para allá. Fueron No, a a echar perder, no arreglarla. Por favor, por No, favor. pero digo el orden, Entonces, digo el orden imperial. Ah, Oye, ok. pero- no solo en ahí,
sino en todos los 50 otros estados de Estados Unidos, de ciudades de Estados Unidos, ha habido movilizaciones. Sí. Detuvieron a Jessica Flita, que es una de las chicas que vino para acá de la brigada de Claro. allá. Tuvo que The Guardian, hasta Orlenis, tú necesitas hacerle frente a ese cartel tan ambiguo, tan tibio, tan terrible en términos de encubrir, de enmascarar la verdad. Y tuvo que sí cubrir ese arresto. Estaba la chica ahí con sobre todo su brazalete tricolor Claro. y diciendo, bueno, éramos más de 200 personas marchando y haciendo una comunicación. Y lo otro que quería decir, pero la cobertura de nuestras movilizaciones aquí, Erlen, no sé si viste esta entrevista que están haciendo unos medios chilenos y le preguntan a los compañeros nuestros en la marcha, ¿cuánto te pagaron para venir a la Ah, yo lo vi. movilización? Buenísima. Excelente. Porque cada uno respondió mejor que el otro. Entre esas estaba Albani Montilla, compañera Imagínate tú. nuestra de la Unión Comunera. Ella al principio dice, ¿cómo? Y después se da cuenta que es una estrategia, ¿no? Para sacar y bueno, la importancia esa de la cobertura y de romper el baneo del algoritmo que nos quiere silenciar una vez más, cancelar una vez más. Trump expresó molestia por el baile de nuestro presidente Nicolás Maduro. Eso fue una estrategia política para contrarrestar la cancelación de él como abanderado de la paz. Tengo que entonces tengo que cantar que no, y bailar que no es ajeno a su naturaleza, porque es alzómano y todos los conocemos, toca timbal, tumbadora, Percusión, todos, sí, Y percusión. además es un jodedor. lo es. Pero Lo lo es, hizo dicho fue como por él una mismo. estrategia política por la cancelación tan inmensa que había de que era abanderado de la paz y eso no sale en ninguna parte. Mira, yo quiero aprovechar tu comentario respecto a lo que hacen mediáticamente para que nos aparezca una cosa u otra. Y comentamos antes del programa una cuestión que yo me encontré en el marco de estar monitoreando todo esto, que es algo en lo que hago mucho énfasis, el monitoreo y la sistematización. O sea, yo tengo más de 10 años haciendo esto y eso me ha permitido ya tener como un mapeo muy específico de dónde buscar, ¿no? Entonces eso facilita que uno encuentre muchas cosas. Y cuando estaba haciendo recorrido en todas partes este bulo de la muerte de Juan Escalona, este destacado edecán de nuestro comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro, que yo conozco compañeros que lo lloraron, ¿vale? Compañeros y compañeras que lloraron a Juan. Y bueno, estaba buscando las noticias, confirmando algunas cosas y encuentro en operador de búsqueda de Google, colocamos allí el fake y aparece una imagen donde, una imagen, no, un resultado del operador de búsqueda de Telesur con el link de Telesur y el texto dice, murió Juan Escalona, la mano derecha de Maduro y escolta personal. O sea, aparece ese texto al lado de la foto y lo que se muestra en azul, Identifica lo que... que es el link, dice Telesur en Instagram. Y yo dije, no puede ser. Entonces me meto en el link y cuando voy a la publicación, era ese texto que aparecía ahí previsualizado, no existía en ninguna parte porque la publicación original de Telesur era la presentación o la llegada de Juan Escalona a la Asamblea Nacional cuando se estaba haciendo la instalación del periodo legislativo 2026-2031. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no solamente es un tema algorítmico de lo que puedan mostrarte o no, lo que puedan ocultarte o no, sino que también están modificando cómo tú estás visualizando la información, porque evidentemente si tú ves ese titular y te dice que eso lo publicó Telesur, la gente no hace clic. Claro. Siempre. La gente seguía por el bendito titular y las primeras Es 4 líneas que está encontrando. Es correcto. Entonces allí el llamado es a que la gente realmente busque lo que estábamos conversando hace un rato, la verificación de ese hecho. Yo aprovecho para recordar que estamos en Fuera de la Caja y es un programa de una organización como el Frente Francisco Miranda que tiene expresión a nivel nacional y alianzas internacionales con movimientos que en los últimos 23 años hemos venido construyendo. Y este programa, Orlenis, es también un programa para orientar, no solo para debatir lo que está ocurriendo, sino para dar orientaciones en el marco del conflicto en el que estamos. Y tú decías hace rato, hay 10 cositas que no hacer, ¿no? Bueno, hay muchas más, pero Debe haber muchas más, ¿no? podemos ahí hacer Y algunos menciones. tenemos unos objetivos y tenemos unos límites. Un objetivo es la paz, mantener la paz. Para mantener la paz es importante la unidad, la lealtad y la confianza. Otro objetivo es la estabilidad política o esto que ahora mencionamos como normalizaciones, ¿no? Posterior a la pandemia,
lograr la normalidad, como se dice, ¿verdad? Y lo hemos venido haciendo. Y el gran objetivo es traer a Nicolás y a Cilia. Así es. Y hay unos límites que ha planteado nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Bueno, nosotros no vamos a ser colonia, nosotros no vamos a perder la independencia. El sujeto de la revolución es el pueblo en general, y el proyecto es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, la Constitución, el decreto de conmoción. ¿Qué no hacer y qué hacer? Sí, las dos cosas son ¿Qué no fundamentales hacer y qué ahorita. hacer en el barrio, en el núcleo, en el comité, en la comuna, en las organizaciones, en la casa, incluso en la casa, Sí. con la familia? ¿Qué hacer y qué no hacer para que todos seamos parte, como dice Nicolás, de esta dirección colectiva y esta defensa colectiva de la revolución? Y te cuelo allí, te cuelo ahí un Un detallito. cafecito. No, No. te cuelo el detalle de qué se hace con la información que se recibe. Ok, bueno, yo creo que una cuestión que debemos también internalizar, asumir y repetir, hasta ni siquiera la sociedad, no debemos cansarnos de repetir eso, es que el 90% de esta situación es organización. O sea, si la gente puede estar pensando en prepararse para lo combativo, para la defensa integral de la nación desde la calle, desde agarrar el fusil, desde todo lo que se pueda asociar a eso, pero la gran mayoría de lo que hace falta es organización y lo que filtra todo lo que podamos, digamos, obtener en victoria pasa por ahí, indiscutiblemente. Entonces allí el rol en la comunidad de cualquier persona que tenga un mínimo de experiencia política o de criterio político, de conciencia histórica, es asomarse a, bueno, cualquier espacio. Yo, por ejemplo, vi hace unos días que no he visto muchas convocatorias de este tipo y yo creo que es una de las cosas que debemos hacer, convocar asamblea inmediatamente en nuestras calles. Fue una asamblea espontánea de la gente que quería, por lo menos, no sé, drenar, organizar. Bueno, ¿qué hacemos? Que es ¿Cómo, válido cómo también. garantizamos, no sé, el suministro de agua? ¿Qué hacemos si se nos va la luz? ¿Qué hacemos si nos quedamos sin internet? ¿Qué hacemos si no tenemos el supermercado abierto y no está vendiendo? O sea, todo ese tipo de cosas. Y esa organización pasa por la articulación, indiscutiblemente. O sea, nosotros poder referir cuáles son los compañeros que tienen X elemento que pueda nutrir cualquier red que permita hacerle frente a cualquier circunstancia, ¿no? Eso en materia ya más allá de lo comunicacional, eso en materia ya del territorio, de poder asumir, por ejemplo, el propio día del bombardeo o la propia noche, mucha gente se quedó en su casa, ¿no? Otra gente salió con de repente un poco más de pericia del asunto, pero una de las cuestiones que debemos transmitirle al pueblo es justamente qué hacer en esa circunstancia específica. Y nosotros hemos estado varios compañeros construyendo una especie de manual de poder, digamos, un manual preventivo o una cuestión para que la gente sepa que en esas circunstancias lo más torpe pudiera ser que se pueda hacer es salir inmediatamente a buscar qué en esos sitios, ¿no? Los O sea, nervios, pues. sí, yo creo que incluso que la gran mayoría de las personas se haya quedado en su casa no pasó ni siquiera por un tema de temor, sino por un tema de esperar orientación política. Hubo calma y cordura. Exactamente. La gente sabe en el territorio que hay un sujeto político, repito, llamado chavismo, que está en el poder, que está gestando todavía la revolución bolivariana, y eso es un proceso infinito, o permanente, mejor dicho, y que iba a haber una orientación en ese momento, ¿no? Eso se esperó desde quienes identifican como líderes políticos en los territorios y tal. Entonces, darle desde esos lugares, desde el que es líder o lideresa en el territorio, desde la dirección política regional, municipal, nacional, etcétera, poder también construir rápidamente estos manuales, estos protocolos, tanto para la acción inmediata como para también el tema de la información que se consume. Esa es una cuestión importantísima porque, por ejemplo, nosotros tenemos gente de afuera que está pidiéndonos desesperadamente dónde me informo. Dime qué consulto, qué fuente busco, dónde... Y yo, bueno, creo que allí tenemos nosotros, quienes asumimos, digamos, alguna vanguardia en materia comunicacional, mucho que aportar en esa línea para poder filtrar esa información. Yo creo que otra cuestión es poder habilitar, y aquí quiero lanzar eso como propuesta general, tú, Erika, que estás siempre en la vanguardia y ahí en contacto además con toda nuestra dirección, que se le dé un rol también mucho más, digamos, histórico, ya lo tenemos como pueblo, pero que se connote el término del momento que estamos viviendo a, por ejemplo, nuestros comunicadores populares, ¿no? Y que en general, ¿a qué voy con esto concretamente? A que se pueda asumir en nuestros territorios a los comunicadores populares como corresponsales de guerra. O sea, una persona que asume
la comunicación en la calle, como hemos salido muchos desde el primer momento a registrar, estamos siendo corresponsales de guerra. Y yo creo que debemos ser identificados, Un pueblo incluso comunicador. visualmente, no nada más un tema conceptual o que nos entendamos así, sino que visualmente, así como tú ves a compañeros que arriesgan sus vidas en Gaza para poder reportar lo que está pasando, quienes estamos al frente desde todos los territorios, tengamos que desde nuestra dirección nacional, desde nuestras metodologías de identificación y hasta de protección, ser también reconocidos como corresponsales de guerra. Creo que eso es una de las cosas que sumaría mucho también para dar hacia afuera un mensaje de que aquí la gente está entendiendo la situación, que aquí no hay ingenuidad. Yo decía, y lo voy a leer rapidito aquí, publiqué temprano en mi historia que como estaba así, la gente me estaba preguntando, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Y no sé qué, que no estás saliendo. Eh, y yo le decía, escribía otras cosas, explicaba en qué andaba, y yo terminaba diciendo, quiero pedirles confianza en nuestra dirección política nacional. Si nosotros aquí, y destaco el aquí en mayúscula, seguimos firmes y en unidad para resistir los embates imperialistas y garantizar la paz de nuestro pueblo, les aseguro no es desde la ingenuidad. Y ninguno debe caer en la trampa que ansía nuestra división. El sentimiento nacional es indignación, pero también lo es el espíritu de lucha. Estamos movilizados. Un indiscutible cierre de filas, también en mayúscula, es lo que estamos viendo en Venezuela. Y ninguno fuera de aquí debe hacer menos que eso. Entonces, yo creo que ingenuos no podemos ser porque tenemos la escuela de Chávez, tenemos una conciencia histórica muy particular y ni queriendo podemos ser ingenuos. Hoy porque tenemos una deuda, no podemos dividirnos, profes, ¿verdad? O sea, así la es. unidad es un principio. Mira, yo sí. tengo compañeros y compañeras que están ardidas, dolidas por todo lo que pasó. Indiscutiblemente se entiende esa situación porque todos estamos así. Pero creo que cómo se ha mostrado nuestra dirección nacional y la firmeza que se ha tenido en cada una de nuestras figuras de dirección, el compañero Diosdado, el compañero Jorge, todas las fuerzas que están en ese alrededor específico han ratificado su respaldo indiscutible a la compañera. O sea, Delcy Rodríguez en este momento, decíamos, conversábamos con un compañero, ya no es Delcy Rodríguez nada más, es un símbolo de la República. Y es una cuestión que debemos entender para poder dimensionar el rol que ella está asumiendo. Y tenemos que ayudarla en todo. Así es, yo creo que pasa mucho porque nosotros repitamos eso. Yo insisto siempre en que caemos a veces en la mala costumbre de que publicamos una cosa una vez y creemos que porque en un momento un montón de gente le publicó en simultáneo porque sea, no sé, alguna orden de operación o alguna espontaneidad, entonces ya todo el mundo lo supo. Y no, hay que repetir y repetir y repetir siempre ese tipo de cosas. Y voy a lanzar una provocación, Fran, porque estamos fuera de la caja, profes. Mira el ejemplo, mira lo que nos pasó cuando el gigante partió al infinito, Claro. ¿no? Y el liderazgo de Nicolás, que se puso en discusión y hubo que hacer el llamado a cerrar fila. El jefe es Nicolás, no hay discusión, lo dijo Chávez. Y se sostuvo. Y se sostuvo. Y bueno, estamos quizás en un momento similar a ese, con mucha más fortaleza, con mucha más madurez como pueblo y como revolución, pero no hay que descuidarlo. No hay que descuidarlo porque el enemigo desde el día 1 está atacando a Delcy. Y él está atacando porque es parte de nuestra fortaleza. Claro. Ellos van a atacar nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, bueno, compartimos desde el programa, al frente y todos los que estamos aquí, ese principio que tú estás planteando con relación al liderazgo y a la fortaleza que nosotros hoy tenemos en una camarada como Delcy Rodríguez, Claro. que está ejerciendo pues la presidencia por encargo en este duro momento en el que estamos viviendo. ¿No? Y quienes la acompañan, además. Exacto. ¿Quiénes y cómo la están acompañando? Exactamente. Sí, mira, hay un detalle de Acuérdate esto. que estamos en lo que se debe hacer y Sí, lo sí. que no se debe No, hacer. y justamente en función de los símbolos, que me parece interesante lo que está señalando y lo toco como símbolo. Hay 3 símbolos que se vienen construyendo desde el fragor de la lucha. Uno primero es el de Chávez, ya yo no soy yo. Ujú. Pero en diciembre, el presidente Nicolás Maduro lo dijo también en un acto, ya yo no soy yo. Ujú. Es decir, esos símbolos van colectivizándose, se van convirtiendo en pueblo. Cada uno de ellos y no por su propia acción, sino como consecuencia de una lucha revolucionaria que se colectiviza. Ya Chávez no es Chávez, ya Chávez es un pueblo. Ya Nicolás no es Nicolás, ya es un pueblo. Pero hay un tercer símbolo, que es el que ustedes están señalando ahorita, donde viene a asumir la posición de liderazgo nacional una compañera que, como en el caso de Chávez y en el caso de Nicolás, no pidieron estar al frente de nada. Sencillamente la historia los llevó a eso.
Y ella está ahí, El ya no, huracán. sí, ya no es ella. Ahora ella es un símbolo de esta revolución. Exactamente. Bueno, y hablando de símbolos, vemos por ahí el gesto, ¿no? El potentísimo gesto que hizo el presidente Nicolás Maduro con la mano, con las manos, que en un principio, bueno, se hizo mucho énfasis en el tema de nosotros venceremos, como el gesto, como interpretación del gesto, pero también la similitud con la silueta de la firma de Chávez, ¿no? Ujú. Entonces, y eso lo hemos visto desde los últimos días, lo hemos visto muy posicionado tanto en franelas, en las paredes, en todas partes, la gente lo poniéndolo en los estados, en los perfiles, en donde sea. Y eso es Es el parte por del ahora, registro. es el por ahora de este momento. Exactamente, es el registro de nuestra historia en términos simbólicos. Yo siempre rescato mucho el momento de octubre de 2019 en Chile, Ujú. que la juventud, gran parte de la juventud de esa generación bastante joven, asumió la construcción de símbolos a través de la ilustración. Y en ese momento, cada momento emblemático que ocurría, por ejemplo, estaba en ese momento el perro el matapaco, ¿se acuerdan? El perro negro de pañoleta roja al cuello. Y otras cosas que ocurrieron, la cuestión de Plaza Dignidad, ese tipo de cosas. La juventud ilustradora, con sus capacidades creativas, adoptó el rol de eh, como que congelar ese momento en una ilustración que se convirtió después en un símbolo. Entonces, esto que está ocurriendo ahorita, donde también encontramos nuestros ilustradores haciendo esto, es algo que tenemos que potenciar todavía más, porque está el otro símbolo del presidente y Cilia agarrados de la mano, y esas cosas, ¿no? Pero también hay otros momentos. Por ejemplo, se puede emular perfectamente aquellas frases que demandaban el retorno de Chávez en el 2002 con lo que está pasando ahora. Ujú. O sea, siempre la construcción de lo simbólico, desde lo creativo y aparte aprovechando el montón de herramientas que tenemos ahorita en materia tecnológica, es algo a lo que tenemos que apostar porque es lo que prevalece en el tiempo. Yo combato muchísimo, yo que soy una persona participo demasiado en redes sociales, en plataformas digitales y todo esto, yo combato mucho la inmediatez. Muchísimo. O sea, yo cuando no, que no sé qué, que no es publicado, mi responsabilidad es otra. Mi rol por un lado es apagafuegos, pero desde el rigor. O sea, si yo no estoy convencida de una cuestión, no existe que yo lo publique así tarde 4 días en enterarme. No va a pasar. Y la gente a veces seguía diciéndome como que, bueno, si ya no publicó tal cosa, por algo es. O si lo publicó, entonces porque sí. Eso es un tema también de criterio y trayectoria, ¿no? Claro. Claro. Pero en esa línea hay gente que se apura, hay gente que le urge Ahí incluso. viene lo que no hacer. Exacto, hay gente que le urge publicar ya por el motivo que sea. Por el motivo que sea. No voy a acusar ahí ningún interés particular de nadie, pero es mucho más importante la preservación de ese hecho registrado de manera correcta. Y te pongo un ejemplo del 2020, rápidamente. Cuando el susodicho Juan Guaidó repitió y repitieron todos los medios internacionales, los que yo llamo siempre infomercenarios o a la prensa mercenaria internacional, estaban repitiendo el titular aquel de que no lo dejaban entrar a la Asamblea Nacional y todo esto y tal. Yo hice esa cobertura y solamente estábamos Madeleine García y yo. Y ella estaba en una posición como más hacia abajo, yo tenía una panorámica un poco más elevada. Y yo logro grabar el momento en el que el guardia de la Asamblea Nacional de Palacio Legislativo le dice a Guaidó que pase. Y él se niega. En ese momento había inhibidor de señal, no sé qué y tal. Yo salgo corriendo como una cuadra y media para escapar de la inhibición de señal. Subtitulé un video de 17 segundos. Subtitulo el video rápidamente, porque el tipo obviamente siempre había que traducirle, no se entendía nada. Oye, sí. Y Hay problemas de dicción, ¿no? sí, totalmente. Y de sinapsis también. Decía una amiga, habla como que si tuviera la lengua enrollada. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo salgo, publico eso rapidito y me olvido de ese tweet porque yo estaba haciendo una cobertura cronológica. Regreso a la asamblea, termino de hacer la cobertura interna, cómo se dio todo el tema siguiendo la norma del reglamento interior y debate, hago el registro de las participaciones, las vocerías, cómo se juramenta, ta. Luego además tengo la oportunidad de entender por qué pasó como pasó, apegado la interpretación apegada a la norma, etcétera, ¿no? Cuando yo logro salir de todo eso, que pasaron como las 5 o 6 de la tarde, una cosa así, y me empiezo a poner al día con todo lo que estaba ocurriendo, el video fue viral. Viral al nivel de que Patricia Poleo y Jaime Bailey lo pusieron en sus programas, contraponiendo además esa ola de esa noticia que se estaba posicionando en ese momento de que no lo dejaban entrar para decir, bueno, pero es que sí lo estaban dejando. Entonces,
eso lo pongo como ejemplo porque hay compañeros incluso que siempre dicen, no, bueno, pero es que ya es tarde, porque ya la ola, ellos tienen el poder hegemónico y ya la ola de la noticia falsa creció y ya es indetenible, y eso no es correcto. Eso no está bien pensarlo de ese modo, porque si nosotros tenemos además esa chispa de actuar rápido, podemos contener esa ola y aparte podemos revertir la narrativa. Pero además de eso, y es el elemento más potente de este ejemplo, es que eso pasó el 5 de enero. El 5, sí, entre el 5 y el 7 de enero. Yo publico una nota larguísima, entre el 7 y el 8, por ahí, que la publico gracias a los compañeros de Verizon de Estados Unidos que hicieron esa publicación. Porque como yo estaba haciendo la cobertura cronológicamente, yo tenía ahí un montón de insumos audiovisuales. Y esa nota explica pedagógicamente cómo funciona el reglamento interior de debate, cómo se dio cronológicamente los hechos, cómo participando además del cruce de data. O sea, no es nada más lo que yo estaba publicando en mi cuenta Twitter en ese momento, sino lo que publicaba la derecha, lo que publicaban el gobierno de Narnia que ellos inventaron en redes sociales y todo esto. Y logra un registro histórico que cualquier persona dentro de 10 años que encuentre eso va a entender qué pasó en ese momento. Claro. Exactamente. Y ese es el punto, que uno pueda registrar la historia con rigor, con el insumo en la mejor definición, insisto mucho en esto, que no estemos ahí atropellando. Yo siempre le estoy jalando las orejas ahí a unos amiguitos que hacen eso en redes sociales. Yo, chamo, no pongas tantas cosas encima del video, porque es un insumo que luego otra gente lo puede requerir. Y en el tiempo es importante que nuestra información, nuestros datos, nuestra historia, el registro que estamos teniendo, llegue a la mayor cantidad de Es personas una posible. comunicación O sea, no responsable. importa si es usted súper contrafascista, derecha, izquierda, de centro, no le importa nada. No, pero que esa memoria histórica se preserve. Es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que Ese hacer. Orleni Gabrieliana, Es- porque eso es Gabriel García Márquez. Ahí está. Bueno, Orden mira, ha sido... Decálogo del que no hacer, ¿verdad? Sí, bueno, yo estoy aquí, como dicen en el barrio, cuqueándola para ver si lo dice. Bueno, vamos a hacer Van- una van- publicación y van hacemos cuatro. ahí las 10 cosas para que sea un poquito más claro. Exactamente. Yo creo que rapidito, para quienes estén escuchándonos y nos vayan a escuchar también en diferido, graben en horizontal, por favor. Hagan el esfuerzo. Si quieren grabar en vertical, entonces hagan el doble esfuerzo y háganlo también en horizontal. Ok. Porque es fundamental mostrar la magnitud de lo que nosotros Claro. estamos haciendo. Claro. O sea, yo, por ejemplo, pongo otro ejemplo súper rápido, El vertical es individual, el horizontal es colectivo. Claro, pero además el vertical limita la visual. Y el registro histórico más potente que estamos necesitando ahora es la magnitud genuina que sí está dándose. O sea, nosotros no estamos usando una inteligencia artificial, Photoshop ni nada de esas artimañas para poder mostrar lo que estamos haciendo. Es perfectamente verificable si transmitimos en vivo, que es una de las cosas que podemos hacer con ciertas reservas. Yo creo que en otro momento podemos hacer también una cuestión más específica o incluso talleres que podamos ofrecer a las personas para que en el momento tal del conflicto tengamos algunas precauciones en el marco de entender cómo funciona la tecnología del enemigo. Claro. Porque no podemos ir tampoco estando ahí, ay, bueno, sí, vamos a hacer todo lo que creemos que está bien, ¿no? Hay cosas, después que entiendes cómo están funcionando sus armas, es mejor la actuación que podemos tener, ¿no? Entonces, esa gente que está haciendo registro, evidentemente, de todo lo que está ocurriendo, que piense mucho en esa visual amplia, Claro. porque pasó, por ejemplo, en el caso cuando se inicia el despliegue militar en el Caribe, nosotros convocamos el registro en la milicia, ¿no? En la Milicia Nacional Bolivariana. Y nadie creía que el pueblo había atendido el llamado del presidente al alistamiento en la milicia. Entonces todo el Brutal eso. mundo, luego el mundo estaba, bueno, sí, que estamos aquí. Y entonces estaba la gente en modo selfie. Yo soy súper anti modo selfie. Entonces, no, que el selfie, no, estamos aquí, ok, no me sirve ese insumo, ya yo como que me dirijo al público internacional, insisto, ese insumo no me sirve para yo demostrarle a la gente que somos un montón de gente aquí Claro. haciendo Un esto. reguero de gente, que dijera Chávez. Entonces, desde esa peculiaridad de saber cómo se percibe hacia afuera eso, yo grabo un video en selfie, pero en horizontal. Y yo hago así, hago el paneo. Y muy breve, menos de un minuto creo que duraba el video. Lanzo el video y lo mismo de siempre. Lanzo el video y me olvido de esa broma y hago otra cosa. Sigo registrando. El video tuvo más de 2 millones de reproducciones nada más en su publicación original en X. Y era acertado. la condenada única publicación en horizontal. Bueno, eso es una Sí, recomendación. ya estás en Plaza Bien. Bolívar. En Plaza Bolívar. Tienes el compromiso, Orleni, con nosotros aquí en Fuera de la Caja, de hacernos Ese taller. el taller, pero además Como de, el esa, decálogo. de la publicación. Ella dice decálogo, pero yo estoy segura que es más. Sí, es Sí, como... Es más porque hay mucha experiencia, hay mucha pertinencia. Eso está bien. Hay Y mucha pertinencia y como te decía, o sea, la idea de emprender esta aventura
de fuera de la caja tiene que ver con eso, o sea, cómo nosotros logramos de alguna manera suplir esa función pedagógica de Chávez, de Maduro, de dar orientación al pueblo, que es el sujeto, y dar información a nuestros aliados en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, queremos quedarnos con esa solicitud, Orlenis, de hacer esa publicación, comprometernos en sumarnos en la divulgación. Hay que hacer mucha divulgación de los trabajos de compañeros y compañeras que están a través de eso que tú dices, el rigor en la información, dando elementos para el debate. Y bueno, también te compramos la idea del taller, porque bueno, como te decía, el Frente Francisco Miranda, tú lo conoces, has participado con nosotros en otras experiencias, tiene la presencia en muchos espacios y además el vínculo con organizaciones que en el territorio desarrollan también su trabajo político. Fran, estamos cerrando. Sí, Que es dijera así. Aristóbulo. Así es, Todo ¿no? lo que comienza se transforma. Así es. No, interesante todo eso y definitivamente estas correcciones últimas, digo correcciones porque son determinantes, que tú recomiendas son fundamentales, ¿no? A mí me preocupa también eso. Yo no soy mucho de redes sociales, pero yo aprendí cine. No te niegues, no te niegues. Sí, no me negaré. Pero yo aprendí cine y el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de televisión es apaisado. O sea, Exacto. no hay otra manera de mirar ampliamente la cosa. Ana. Gracias, Orlenis, por eso. No, gracias. Yo además de todo, bueno, como todos, ¿no? Pues queremos mucho a Orlenis y le agradecemos muchísimo que es eso, miembro y referencia de esa juventud, que además no es solamente para Venezuela, que eres una referencia, sino que en esta etapa de capitalismo tardío, de fase delincuencial del capitalismo, hay dos cosas que quiere lograr el capitalismo, que es borrar la memoria y hiperfragmentarnos intergeneracionalmente y de todo tipo. Entonces, estas cosas nos ayudan a unir, a cimentar, a estar cada vez más unidos. Y es fundamental tu trabajo en ese aspecto. Vamos a darle un minuto a Orlenis pues, para que sea la que saliendo de la caja cierre este capítulo. Y me voy para otra entrevista. Estamos en mire, combate. yo quiero allí hacer un llamado a la Dirección Nacional, a nuestros principales cuadros políticos en los territorios, a ti también, Erika, a todos los compañeros que tienen allí, digamos, una tarea más de peso, digamos, de conducción, de Orgánica. dirección, de orientación, de referencia para saber qué hacer en los equipos de liderazgo en general. Y es que vayan escribiendo la historia también. Agarren 5 minutos y escriban un poquito. Si alguien los va a entrevistar, denle la entrevista, porque nos sigue pasando que de momentos históricos que hemos vivido los últimos 20 y pico de años, eso se deja para después. Cuando tengamos chance, hacemos un documental. Cuando tengamos cerca 2 semanas antes de la fecha de la efeméride, yo soy muy anti urgencias de efemérides. Yo soy muy anti muchas cosas. Lo estoy notando. Yo soy así, no, es que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y nos falta mucho testimonio. Vemos, por ejemplo, al propio Diosdado, en su momento, también al propio presidente, decir, no, bueno, tenemos que escribir tal cosa, tenemos que escribir aquello otro, tenemos que hacer esto. Y es el momento de nosotros corregir eso en caliente, porque no va a haber tiempo para eso. Porque Decía Chávez, Erika, ¿tú sabes lo que es iniciativa? No, mi comandante, ver lo que hay que hacer y hacerlo. Y hacerlo. Así. Exactamente. Entonces, ese espacio es importante. Yo conversaba con varios compañeros y yo he estado también convocando a algunos compañeros como que por responsabilidad o por acción, fotógrafos, ilustradores, periodistas, líderes territoriales y tal. Vamos a organizar cosas específicas con un criterio fundamental. Y poder unificar, digamos, también la acción y además distribuirnos las tareas, porque entonces cada quien anda por su lado de repente o con alguna responsabilidad institucional y tal, y cae en lo mismo que decimos antes, el tema de la inmediatez, el diarismo, y no se profundiza en el registro. Muy bien. Entonces, ese chance de que se puedan permitir la dirección, que tienen además una noción mucho más amplia, profunda, importantísima además, que se registre, que escriban, que agarren lo que sea, una nota en cualquier parte del teléfono, una nota en cualquier papelito, que se permitan esto, por ejemplo, que es un chance para comunicar, un chance para reflexionar, un chance para transmitir muchas cosas, orientaciones, tranquilidad, serenidad, confianza, fundamentalmente, que es lo que más estamos necesitando ahorita, pero el registro de lo que está pasando pasa por cada uno de nosotros. Y creo que ese cerebro que está allí procesando tantas cosas de cada uno de los miembros de nuestra dirección es también necesario que quede reflejado en la historia ahorita, no dentro de quién sabe No para cuánto. después. Bueno, nos despedimos de este capítulo y comprometemos a Orlenis a que vuelva en algún momento a seguir profundizando
en todas estas cositas que hay que hacer y no hacer. Gracias, Lenny. No, a disposición. Gracias a ustedes por el espacio.